Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Este jueves tuvimos la cuenta presidencial más extensa desde el retorno a la democracia, 3 horas y 35 minutos, y gran parte de los compromisos asumidos por el presidente Gabriel Boric durante su mandato están condicionados a la aprobación de la reforma tributaria. Sin esos dineros, por ejemplo, no se podrá condonar la deuda del CAE a los estudiantes universitarios ni pagar la deuda histórica a los profesores. De las tareas cumplidas por este gobierno y los desafíos pendientes, conversamos con el senador por la región del Maule y presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, está con nosotros, le damos la bienvenida y muchísimas gracias, senador, por conversar con las regiones de Chile. Hola, ¿cómo estás? Y un saludo afectuoso y cariñoso a cada una de las regiones. Es distinto, yo he estado en distintas actividades políticas en cada o de otra naturaleza en cada una de las regiones y qué bueno poder de una hablar con todas. Así que un saludo afectuoso. A ver, ¿qué usted rescataría de las tareas pendientes, de las tareas ya cumplidas? Cuénteme un poquito su primer análisis de lo que vimos. Un discurso largo, 3 horas 35. Joder, me hubiera gustado eso un poco más breve porque lo largo a veces hace diluir el sentido de los mensajes o el sentido de los temas que se plantean. Pero bueno, la cuento una vez al año, un planteamiento del presidente y como tal se respeta. Creo que hubiera sido mejor, un poquito más escueto. ¿Qué destacaría yo? Sobre todo al principio el tono, me pareció que era un buen tono, sobre todo la primera hora y media, digamos, donde creo que hizo una autocrítica bien relevante respecto de procesos políticos que había que hacerlo, básicamente porque fracasó la Convención Constituyente, que tuvo una importancia muy relevante en nuestro país, porque algunos deseos refundacionales, sin renunciar a su contenido, tenían que dejar de lado esa visión y de alguna manera entender de que el país estaba pensando distinto en varias materias y había que hacerse cargo de esa realidad y de esas urgencias. A mí me preocupó en lo personal la parte básicamente económica. Yo, con harta franqueza, había visto que en la mañana se había anunciado que el IMASEC, o sea, lo que mide la actividad económica en Chile, venía a la baja. La semana pasada el Banco Central dijo que la inflación seguía persistente y que había un tema económico en todas las familias chilenas, y adicionalmente el INE nos acaba de decir que el empleo había sido más, el desempleo estaba creciendo. Entonces, ahí es donde uno le pasan los problemas. En ese escenario yo pensé que se iba a anunciar un plan de recuperación económica o un plan de activación económica. Creo que de alguna manera era lo que a mí me nacía como necesario en el escenario actual de Arica a Punta Arenas. En lugar de eso, el gobierno nos plantea más impuestos. Y ahí es donde yo creo que algo que a mí no me suena, cuando los problemas son el tipo de problemas que tenemos, lo que necesitamos es un plan, no simplemente hacer que las cosas sean más caras, como al final tiene que ver con los impuestos. Y ahí obviamente es un punto de inflexión respecto del discurso presidencial. Como le digo, un tono que me pareció bien autocrítico en algunas cosas, también planteando temas que son comunes y que son importantes, como hablar algo de la tarifa eléctrica después, pero como punto saliente que a mí me genera una complicación o una duda respecto a lo que viene es básicamente el tema económico, donde esa reforma tributaria es como el comodín que sirve para todo, en circunstancias que yo creo que necesitamos otra cosa en Chile, que es un plan de activación o recuperación económica. Si tuviese usted que hacer una lista de los 3 o 4 grandes logros de este primer año de gobierno, ¿qué me podría decir, los aciertos? Si se logra concretar el tema de terminar con la tarifa de invierno en materia de cuentas, creo que sería un logro muy relevante, pero creo que eso afecta particularmente a las regiones productivas. Es un tema que está muy instalado en las regiones, básicamente en la pequeña empresa, la mediana empresa, cuando en meses de invierno llegan tarifas que hacen muy difícil su evolución. Y eso creo que sería una buena señal si realmente se recupera. Respecto de análisis, a mí me parece que temas que se resolvieron de buena manera, lo planteó el gobierno, se llegó a acuerdo importante, por ejemplo, en materia del MEPCO, que fue los precios de la benzina, que en su momento se lograron frenar con un acuerdo bien transversal del Congreso, algunas leyes en función de la seguridad, algunos sin mucho entusiasmo del gobierno en su momento, pero creo que al final
son un activo. La ley Naín Retamal o varias normas que han ido de alguna manera recuperando el principio de autoridad está claramente dentro de los activos. Y como le dijo, uno también podría ver en temas de presupuesto y hay un planteamiento que hizo el gobierno también que fue responsable en el sentido de no generar en un escenario difícil el presupuesto que estamos viviendo, creo que es bastante acotado. Eso también lo destaca y yo lo coloco dentro de los activos de esta cuenta. Por ejemplo, la reducción de la jornada de trabajo semanal a 40 horas, ¿estuvo usted de acuerdo? La suma, la ley de 40 horas, más la suma del salario mínimo de 500.000 pesos a partir del próximo año, que a mí me parece que es una buena arquitectura. Lo que pasa es que yo lo planteé antes, aquí hay una pata coja, que de alguna manera es como yo hubiera esperado, cómo la pyme va a poder abordar esos dos desafíos en forma conjunta, aunque son graduales. Y creo que ahí, y eso fue parte de la discusión que tuvimos en el Parlamento, digamos, o sea, generar, El subsidio, ¿no? lo digo, generar un 23% de aumento real agregando el tema de la hora, sin un subsidio adecuado, porque el subsidio, ojo, parte de 50.000 pesos y termina en 5.000 pesos, o sea, es bastante a la baja en una circunstancia que el aporte real que se está pidiendo es muy al alza. Entonces, cuando en ese escenario, además, tenemos una situación de que hay un desempleo alto, que esto juega con el desempleo, yo creo que habría sido mucho mejor en este escenario de políticas públicas que están bien inspiradas, haberla acompañado de un apoyo a las pymes para que puedan hacerse cargo de esta nueva realidad, porque lo peor sería, tú, Carlos, tienes que coincidir conmigo, lo peor sería que la pequeña empresa, que es la que más está vinculada al salario mínimo y en virtud de las 40 horas diga que no puedo seguir, porque eso empieza a pasar, el número de quiebra ha aumentado en el último tiempo en Chile. Bueno, tenemos que tener cuidado de que las cosas sean bien enfocadas en su conjunto, y eso es lo que yo trato de plantear como las cosas virtuosas que tienen las políticas públicas en conjunto, no de a una. Usted decía, la pata coja es la falta de un subsidio más robusto para las pymes que dan tantos empleos en Chile. Ese es el punto, porque las pymes que son los grandes motores del país, básicamente en materia de empleo. Las pymes están viviendo por un momento complicado. O sea, cuando el desempleo sube, ¿dónde está radicado las pymes? Hoy día la inflación es un gran problema para la pequeña y mediana empresa de ajustar los costos. Entonces, si a eso se le agrega la exigencia de las 40 horas, que es gradual, y los 500.000 pesos el próximo año, que son políticas públicas, uno diría, oh, qué bueno, pero si no va acompañada de un subsidio más robusto que el planteado, que es bastante escuálido, lo que puede producirse es que esa pequeña empresa o no pueda seguir funcionando, cosa que sería bien dramático, porque eso sería la peor de las señales, o que tenga que tener un crecimiento muy a la baja sin generar lógicas de empleo nuevas. Entonces, ese es un tipo de política pública que yo creo que debería haberse planteado de una mejor, más integral, y no creyendo que porque uno cambie una ley, las cosas se van a resolver automáticamente. Y es una visión, esta es una discusión que tuvimos en el Congreso en todo caso, no es nueva, pero que ahí yo siento, y porque yo me tocó corresponder la Comisión de Hacienda, invitar a las pymes. Fueron muchas organizaciones, o recibí cientos de cartas que me planteaban exactamente eso. Creo que hubiera sido una mayor robustez en eso, le hubiera dado mucho más sentido a estos cambios legislativos. Y el copago cero, senador, la gratuidad total en FONASA, ¿qué le parece? Eso es una cosa que viene hace mucho rato. Lo importante también en materia de salud, lo que sí me preocupaba, y yo pensé que había una solución respecto de qué pasa hoy día, y con 3 millones de personas que no saben bien cuáles van a ser sus prestaciones de salud a partir de esta crisis de la ISAPRE, que ojo, no tiene que ver solo con los 3 millones de personas que están, sino que cómo eso influye en el resto, en el sistema público que hoy día atiende a FONASA, o cómo lo hace con los prestadores privados, y esto es bien importante entenderlo, que muchos laboratorios, muchas clínicas, pueden dar un servicio al mundo que se atiende por FONASA porque tienen además convenios con la ISAPRE. Entonces, como la capacidad instalada está financiada, pero de no mediarlo primero, obviamente generaría un colapso que pegaría muy fuerte a la salud. Entonces, yo creo que el tema de salud de fondo hoy día es cómo se da tranquilidad a todos los chilenos, no a los usuarios del sistema, a todos, porque somos todos usuarios del sistema, en cuanto a que va a poder subsistir un esquema en donde podamos tener una mejor salud. Y cuando eso está en riesgo,
bueno, uno buscaría soluciones en esa línea, me parece que es lo razonable. Y el Senado es hoy día el epicentro de la discusión. ¿Qué va a ocurrir con esta deuda de las ISAPRES? Y usted, en su condición, bueno, segunda autoridad del país, presidente del Senado, ¿cómo ve las conversaciones? ¿Hacia dónde apuntan? ¿Ve ánimo de diálogo? ¿Se van a acercar posiciones? Lo que pasa es que hoy hay dos proyectos funcionando. Uno del gobierno, que yo sé que me criticaron La algunas ley corta, autoridades, ¿no? Por un lado. pero sí, la ley corta, pero tal como está, sin cambios sustanciales, eso no va a resultar, en función de los cálculos que hizo la superintendencia respecto de lo que se produjo, el efecto que se produce del fallo del Tribunal Constitucional en función de la Corte Suprema. Esto es algo bien complejo. Si no se busca una solución distinta, eso simplemente hace colapsar el sistema. La otra fórmula que está planteada por senadores de oposición me parece más razonable, pero también si no tiene un apoyo conjunto del oficialismo, que tiene un rol en materia legislativa, va a ser complejo. Entonces, estamos en un escenario que se acaban los tiempos y hay digamos, una sensación, digamos, de no haya respuesta al esquema muy grave. Y ahí, perdona, yo harto tiempo, ahí el gobierno tiene un rol fundamental. Aquí las cosas no pueden dejar que, no es como la cosa que no hay que hacer nada, los problemas no se arreglan solos. Los problemas se arreglan cuando hay una fórmula adecuada. La fórmula actual claramente no es la adecuada y hay que buscar un sistema diferente para que no colapse la salud en Chile, que no tiene que ver con los prestadores, tiene que ver con los usuarios. Ahí es donde yo quiero marcar el punto, porque hasta ahora el tema se ha planteado en función de los prestadores, no, el tema de los usuarios, todos, cualquiera sea el sistema, que cómo nos veríamos afectados si colapsa uno de los dos, porque todo se concentraría en el público y eso obviamente generaría efectos en los privados y efectos, como decía yo, en los laboratorios, los prestadores, que podrían ser bien, bien complejos. Y ahí ahí no hubo una respuesta en la cuenta pública, hubo un planteamiento, pero no una respuesta. Chile necesita más respuesta. Los problemas los sabemos. Bueno, los gobiernos están elegidos para eso. No quiero dejar pasar lo que mencionábamos al principio. La gran condicionante para el cumplimiento de muchos de los compromisos de este gobierno es una reforma tributaria. Y usted dice no es momento para hacerlo. El presidente ha preguntado entonces ¿cuándo? ¿Dónde van a estar las principales trabas de esto? Porque si ahí encontramos entonces la especie de billetera que va a financiar, no sé, el aumento de la pensión garantizada universal, la PGU y tantas otras promesas, entonces, ¿hacia dónde vamos? Digamos, la gente se estará preguntando en su casa, si no hay dinero para financiar todos esos compromisos, ¿de qué vamos a vivir los próximos 3 años? Yo comparto que yo creo que ese es el problema más complejo de la cuenta, el más difícil, y respecto al cual yo tengo una visión distinta a la que ha planteado el gobierno. Apartamos algunos temas. Este es el gobierno que más plata y recursos ha tenido. Míralo de todo punto de vista, míralo en dólares, en pesos, como quiera, míralo. Nunca ha habido más recursos. La pregunta es, ¿se han resuelto los problemas en este año, 3 meses, distintos a lo que se hacía antes? Honestamente, yo no lo tengo eso en forma nítida, en forma clara. Segundo, ¿dónde ha habido un mayor gasto? En el aparato público. El INE nos dijo que este año, 3 meses, ha habido 90.000 funcionarios públicos que han aumentado. O sea, lo que más ha aumentado es el tamaño del Estado. La diferencia es que no es tanto, que son menos. Hay toda una discusión. Yo pedí un informe, un oficio respecto de cuánto. Pero aquí lo que más ha crecido es el Estado, es el tamaño del Estado. Y eso a mí me inquieta. Entonces, lo que hace el gobierno es pedir más recursos para resolver los problemas que hay. Yo le digo, es el momento de pedir más recursos cuando tenemos la economía que va a la baja, a menos que usted pueda preguntarle, Scarlett, ya que tiene sistemas regionales, que me digan las empresas en las regiones si le está yendo bien o le está yendo mal. Le aseguro que la inmensa mayoría, así lo dice el IMASEC, le está yendo mal o tan complicado. El desempleo, pregúntele usted a la gente de región, ¿hoy día hay más empleo o menos empleo que antes? Y la respuesta, lamentablemente, es que hay más desempleo, y particularmente en las mujeres, cosa que llega casi al 10%, tema que no se daba hace mucho tiempo, y creo que eso es 9,5%. Es que es de alta complejidad. Entonces, cuando usted diga usted la inflación, las cosas suben o no suben todos los días. El gobierno dice, ha bajado, eso lo dijo el gobierno, ha bajado la inflación, en vez de subir, no sé, pues 12, 15% al año, pueden estar subiendo 9, 10% al año, pero son cifras muy dramáticas respecto al cual hay que tener especial atención. Entonces, en ese escenario de una alta inflación, de un bajo crecimiento, de un alto desempleo, que la fórmula con un Estado que tiene recursos,
Lo que hace el Estado, que no genera recursos, no los genera, es decirle al resto de la sociedad, mira, yo necesito que me den más plata. Y ahí hace una especie de lista inmensa de que pareciera que todo se arregla de esa manera. Si fuera tan simple la forma de hacer las cosas en forma económica, bueno, entonces uno tendría que triplicar los impuestos a todos, y todo se arreglaría fácil. Pero tan fácil no debe ser, porque eso tiene que ver con los costos que todos los chilenos pagamos respecto a los productos. Entonces yo pensé, y eso lo dije al principio, de que aquí la fórmula iba a ser distinta. Se iba a tomar un plan económico que tiene que ver con cómo se ayuda a la empresa. No hay una norma clara de cómo se puede empezar a recrear, cómo vamos a enfrentar el tema de la inflación. Aparentemente los temas se van simplemente por la tasa del Banco Central, que cada vez los créditos son más caros, y eso hace que sea muy difícil tener un crédito hipotecario, porque las tasas son mucho más altas, y las cuotas que las personas estábamos pagando, van subiendo mensualmente por efecto de la inflación. Entonces, esos son temas que yo creo que tienen que ser parte de un plan, y no reducir a toda la discusión que estamos haciendo es cuándo suben los impuestos y cuánto. Sobre todo que la Cámara de Diputados, con votos de la oposición, pero también con gente que es parte del gobierno, rechazó una reforma hace pocos días atrás por estar mal diseñada. Entonces ahora nos dicen que no solamente ahora necesitan financiar más cosas con esa reforma. Yo creo que hay algo que no me calza. Me preocupa además que en esta lista larga que planteó el día jueves el presidente Boric ha dicho, o sea, hay 7 cosas que se van a financiar con esa vía, según lo que plantea, entre ellos el CAE. Y el viernes el ministro de Hacienda dice que el CAE no se financia con eso, o la disminución del CAE o la eliminación, sino que con otra línea de acción, algo que no calza en materia económica. Y yo creo que este es lejos el segundo problema. El principal problema es el tema de seguridad en Chile, pero el segundo tema, muy cerca, el tema económico que se empieza a producir en las familias. Y yo no veo que haya habido respuestas a un tema de esa naturaleza y de ese envergadura. Tenemos que hacer la pausa junto al presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, pero vamos a regresar precisamente a hablar una de las grandes preocupaciones de los chilenos y chilenas, la seguridad. Cuando asumió, el presidente del Senado dijo, propongo un fast track, una serie de proyectos en plazos acotados. ¿Qué está pasando con aquello? Hemos visto algunos reclamos del senador Coloma en los últimos días. Parece que el gobierno no le está llevando el ritmo. Pausa y regresamos de inmediato a conversar de aquello. Quiero que los niños y niñas puedan leer y escribir. Que viajen a través de la lectura. Que escriban su propia historia. Para que tus sueños vuelen, nos comprometemos contigo. Plan Nacional de Tutorías 2023. Inscríbete como tutora o tutor voluntario en reactivacioneducativa.mineduc.cl. Que nuestras palabras se conviertan en acciones. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Cuidarse siempre es mejor de 2. Por eso nos anticipamos y nos vacunamos contra la influenza y el COVID-19. ¡El dúo dinámico! 2 vacunas en un mismo día si le corresponde. Una en cada brazo. Vacúnate, en especial si perteneces a algún grupo de riesgo. ¿Vamos? Vamos. Vacúnate con la dupla ahora y previene la influenza y el COVID-19. Infórmate del proceso de vacunación en minsal.cl. Yo me vacuno con la dupla. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Ya estamos de vuelta en la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hoy nos acompaña el presidente del Senado, el senador Juan Antonio Coloma, y hablemos de seguridad pública, hablemos de combate a la delincuencia. Yo contaba en el bloque anterior, cuando usted asumió, dijo, hagamos un fast track de 31 proyectos que podemos aprobar, dijo, en 30 días, 45 días, hasta un año. ¿Y qué ha pasado con aquello? Cuando yo asumí la presidencia del Senado, digamos, yo reflexioné harto, yo he estado otras veces en el Congreso, obviamente hay que darle un sello especial cuando uno asume el rol de una institución, porque uno puede hacer las cosas igual, un poco por cumplir. Yo quise marcar un sello, y honestamente creo que lejos el principal problema de Chile es el tema de la inseguridad, y eso pasa en todas las regiones, en todo Chile, en todas las ciudades, en todas las plazas, en todas las calles, nadie se salva, por así decirlo. ¿Qué es lo que de alguna manera propuse, y lo hablé con el presidente de la Cámara de Diputados, lo hablé con el gobierno, propuse 31 medidas, leyes, que podían
mover la aguja y recuperar la seguridad en las calles. Esas leyes son, algunas tienen que ver con instituciones, un nuevo Ministerio de Seguridad que estaba pendiente, una nueva ley de ciberseguridad. Scarlett, más de la mitad de las estafas en Chile se hacen por vía telefónica y hoy día no hay un sistema de ciberseguridad hábil para eso, un nuevo sistema de inteligencia, una nueva defensoría de las víctimas. Hoy día cuando hay un delito, los delincuentes tienen una defensoría. El Ministerio Público vela más bien por el bien de la sociedad. Y las víctimas, ¿qué pasa? Quedan muchas veces desamparadas. Bueno, una nueva defensoría de las víctimas, una nueva forma de funcionamiento de carabineros, básicamente su capacidad de poder contratar personas que habían estado en función hace poco para sumarla a esta fuerza. O sea, institucionales, cosas de delitos, nuevos delitos, el sicariato. No existía el sicariato en Chile, que básicamente es pagar para matar. Hoy día tuvimos que hacer una ley especial en esa materia. La usurpación, que es muy propio de las distintas regiones de Chile, donde los derechos de propiedad se ven invadidos porque gente ocupa esos lugares y después no hay casi capacidad para recuperar el derecho de propiedad. Ocurrió hace poco tiempo atrás en Valparaíso con un conjunto de viviendas sociales que estaban a punto de ser entregadas. Delitos de contrabando, que son parte de los más complejos. Nuevos delitos o resolución en función de la migración, para hacer una migración ordenada y entender de que eso no significa que los países no tengan que tener, digamos, ni una capacidad de generar una propia defensa de su institucionalidad respecto de situaciones que pasan en otros países. Entonces, ese conjunto de cosas eran 31 medidas. 19 estaban discutiéndose en el Congreso. 19, pues tengamos la cifra clara. Y 12 tenían que aportarle al gobierno, porque eran temas que tenían que entregarlo. De las 19 en el Congreso, hay 3 que ya son leyes, hay 14 que están a punto de ser leyes, falta poco, y hay 2 que tenemos que apurar el tranco y estamos tratando justamente ahora, estábamos viendo cómo las podíamos apurar. De las que tenía que entregar el gobierno en los primeros 40 días, habían 12, ninguna la ingresó en los primeros 40 días, ninguna. Y yo ahí tengo que reaccionar, porque este fue un acuerdo que firmamos entre todos. Ahora, tuvimos un cierto enojo, ¿verdad? Usted lo dice, pero bueno, raya para la suma, después de eso hoy día ya 6 de esas 12 están ingresadas. Recuerdo perfectamente que la ministra del Interior, Carolina Toá, decía, no se trata de hacer las cosas solo rápido, también hay que hacerlas bien. ¿Acogió usted ese argumento o no? ¿Se podía apurar el tranco, como usted dice? La seguridad no puede seguir esperando. Llevamos años, yo le dije años, con muchos de estos temas que hay que empezar a resolverlo. ¿Cuántos años llevamos discutiendo el Ministerio de Seguridad? ¿Cuántos años llevamos el delito de usurpación? ¿Cuántos años? ¿Esto es para siempre, a toda la vida? No, hay que tomar decisiones en un sentido o en otro. Jamás yo voy a aceptar que se apruebe una ley sin reflexionarla, pero eso es muy distinto de dejar que pasen décadas sin tomar resoluciones porque hay una discusión, que se resuelva la discusión. Así que perfectamente posible hacer buenas leyes y rápidas leyes. No son contradictorias. Eso es lo que a Chile le ha hecho, y no tiene que ver con este gobierno, pero tiene que ver en general, de confundir, digamos, de que las cosas buenas tienen que ser lentas. Yo no sé por qué eso es así. Uno puede ser rápida en la medida que uno se esfuerce, que uno tenga más sesiones, que lo estamos haciendo, que tenga más horas de concentración y que tomemos decisiones y se vota. Si por último no estamos de acuerdo, bueno, es que la mayoría son para eso. Yo lo hago por el sentido país, porque la gente que está mirando la televisión lo que quiere es que se resuelvan los problemas, que haya otra forma que recuperar el sentido de autoridad. Que ojo, se ha aumentado harto, simplemente con la ley Retamal, digamos que es una forma de defender, presumir la legítima defensa en el caso de una agresión a un carabinero o un funcionario de la PDI o de la Fuerza Armada. Pero eso tiene que ser un conjunto de cosas que se vayan sumando y que uno pueda decir, ¿sabe qué más? Aquí cambió la mano. Eso es lo que de alguna manera a mí me interesa inspirar. Quiero decirle que he tenido súper buena reacción del Senado, de los distintos grupos políticos, de la Cámara de Diputados, especial con el presidente que ha acompañado harto. Y creo que ahora estamos haciendo las cosas que probablemente debimos haber hecho antes, porque nada más importante que cuando una verdad le llega a su hora. Y el tema de la seguridad ya nos da para más. Es la hora de las soluciones, no simplemente los planteamientos genéricos, porque ya hemos discutido harto este tema
Entonces yo espero que este año tengamos esas 31 leyes resueltas, algunas tenemos plazos, son 75 días, nos queda poco, estamos viendo para llegar a tiempo, otras 50 días y otras a fin de año. Yo espero que ese conjunto de reglas quede despachado y eso nos va a permitir tener una... no significa eso que se va a acabar la delincuencia de la noche a la mañana, pero sí que va a cambiar la mano, que nos vamos a dar cuenta que tenemos policías más empoderadas, sanciones más modernas, más precisas, y vamos a tener una actitud del Estado diferente en cuanto a hacer las persecuciones penales a los delincuentes, a los narcotraficantes, a los crímenes organizados, que son los que tienen angustiado nuestro país. Y si no lo hacemos, después ya nunca más va a poder revertirlo. Si ese es parte del problema. Los países quedan en una espiral de la cual después no se puede salir. Todavía, creo yo, estamos a tiempo. Por eso le hemos puesto tanta pasión, tanta alma, tantas ganas, y creo que al final va a ser por el bien de Chile. Y es lo que yo por lo menos estoy empujando con toda la fuerza que tengo. Usted hablaba de pasión y alma, senador Coloma, le quiero preguntar, estamos viviendo un segundo proceso constituyente, su alma está ahí en la Unión Demócrata Independiente, ha sido dirigente de su partido, presidente de su partido, y hoy día irrumpen los republicanos, un grupo que decía no queremos nueva constitución, queremos que siga la del 80. Han tomado el timón de este proceso y yo le pregunto a usted en su condición de militante de la Unión Demócrata Independiente, ¿cómo se diferencian de ellos? La gente que está en la casa tendrá muchísimas opiniones al respecto y es muy legítimo, pero ¿qué es lo que van a plantear ustedes? Porque cuando ellos llevan el debate hacia atrás y hay, por ejemplo, un consejero constitucional que dice Augusto Pinochet fue un estadista y genera una discusión que parece tan extemporánea, ¿verdad? Hoy día estamos en otra cosa. ¿Qué primera reflexión podría hacer con nosotros? ¿Cómo se diferencia la UDI de republicano? ¿Y cómo llevamos como país, este proceso a un buen puerto? Es bien complicado autodiferenciarse de otros grupos políticos. Yo respeto a las personas que piensan de forma parecida, porque tampoco es una antípoda, pero tenemos la misma ocasión. Yo creo que ahora va a ser una hora bien importante, porque recordemos, primero hubo un gran y masivo rechazo al proyecto constitucional que propuso una mayoría constituyente, pero del cual detrás estaba el gobierno, y eso, en parte de la autocrítica del día jueves del presidente tuvo que ver con esa forma de enfrentarlo, muy equivocadamente, a mi juicio. Y llegó el día de la autocrítica del gobierno, ¿eh? Llegó el día. Ahora cambió la mano, y ahora claro. No solamente al otro lado, sino que, y así es la democracia, la llave la tienen precisamente el Partido Republicano. Entonces, ahora yo creo que a ellos les corresponde generar, ojalá, desde mi perspectiva, una lógica de acuerdo, la gobernabilidad, para que lo que se proponga el 17 de diciembre como plebiscito sea una norma que sea aceptable y aceptada para una mayoría de Chile. Yo soy de aquellos que creo que tenemos que cerrar este proceso, que no podemos vivir el tiempo de las elecciones permanentes y que es bueno tener un marco jurídico en cuanto social, que nos permita entender cómo vamos a convivir en Chile durante los 30 o 40 años siguientes, pero las constituciones son como los cimientos de una casa. Lo que se va construyendo sobre la casa tienen que estar de acuerdo a los cimientos. Y yo creo que ahí hay un desafío muy importante, particularmente para los republicanos, de cómo va a conducir ese proceso, porque ellos tienen hoy día la mayoría, y eso hay que reconocerlo, y si vamos a ver cuán exitosos son, si son capaces de generar un texto, los expertos ayudaron en general buenas normas, algunas cosas que uno puede no gustarle tanto, pero la mayoría son buenas normas como base, y espero yo que ellos le den la gobernabilidad y la capacidad para construir esos entendimientos y acuerdos que yo creo que el país necesita para poder dejar de discutir todo el día materias constitucionales. Creo que tiene una gran oportunidad. Vamos a ver cómo lo hace. Le ofrezco los últimos 30 segundos de esta conversación para que usted le hable a las regiones de Chile y en particular a la región del Maule. Ha asumido un cargo de muchísima importancia, la segunda autoridad del país. ¿Cuál es su compromiso con las regiones? No, primero agradecerle obviamente a la región del Maule que me ha elegido su senador, y para mí es una gran responsabilidad liderar el Senado, y quiero darle ese sello, y eso lo extiendo a todo el resto de las regiones. Lejos, para mí, el principal problema es la seguridad. Si recuperamos la seguridad, tenemos otro país, un país de las oportunidades, de los sueños, de la esperanza, no este pesimismo que yo a ratos veo, no este susto, no es la mamá que no se atreve el día viernes o sábado cuando salen sus hijos
se angustia porque no saben cómo van a llegar, o no, la persona que quiere estudiar de noche y no se atreve porque no sabe cómo volver a su casa. Si recuperamos la seguridad, vamos a recuperar lo mejor de Chile, el alma de Chile. Senador Juan Antonio Coloma, presidente del Senado, muchísimas gracias por conversar con las regiones de Chile. Un abrazo para usted. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos en esta entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.